Bajo la selva del Amazonas, enterrados en el lodo oscuro, descansan restos de criaturas que desafían la lógica. Depredadores capaces de devorar a un cocodrilo moderno de un solo movimiento. Tan grandes que el río actual parecería un simple arroyo a su lado. Pero lo más inquietante no es su tamaño, sino su desaparición. Sin explosiones, sin advertencias, sin testigos. ¿Qué ocurrió en el corazón de Sudamérica? Hace millones de años, el Amazonas no era una selva. Era un mar interior, un océano atrapado dentro del continente donde reinaban monstruos reales. ¿Crees que el Amazonas aún oculta secretos por descubrir? Quédate. Hoy desenterramos los mundos que la Tierra intentó ocultar para siempre. Imagina que estás allí, sin árboles, sin suelo firme, sin selva. Solo agua en todas direcciones. Un océano silencioso bajo un aire espeso, pesado y caliente. La superficie parece tranquila, pero es una ilusión. Algo enorme aguarda debajo. Este era el sistema Pebas. No era un lago común, sino una red infinita de pantanos y ríos lentos de más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Un territorio tan vasto que alteró para siempre la historia de la vida en el planeta. Lo más increíble no era su extensión, sino sus habitantes. Este ecosistema aislado se convirtió en un laboratorio evolutivo donde la naturaleza comenzó a experimentar. Y los resultados fueron aterradores. En aguas donde la luz apenas penetra, reinaba el Purusaurus, el auténtico dueño del antiguo Amazonas. No era un cocodrilo común. Era una anomalía evolutiva que la naturaleza solo creó una vez. Con 12 metros de longitud y más de 8.000 kilos, era un autobús urbano vivo y silencioso, capaz de aguardar sin respirar hasta el momento exacto de atacar. Más pesado que un elefante africano y más largo que cualquier depredador moderno, el Purusaurus convirtió la paciencia en su arma definitiva. Imagina que estás allí, flotando en un agua densa que huele a descomposición. El aire es pesado y el mundo parece demasiado inmóvil. No hay viento ni sonido, solo el latido de tu corazón. De pronto, un instinto primitivo te advierte. Algo te observa desde la oscuridad del fondo. Sin salpicar, sin advertencia, 2 círculos rompen la superficie. Son ojos fríos, inexpresivos y antiguos que te miran sin prisa. No hay duda en su mirada, porque sabe algo que tú ignoras. Ya es demasiado tarde. ¿Cuántas veces habrá estado ahí, observando, sin que nadie sobreviviera para contarlo? El ataque del Purusaurus era pura precisión biológica. Sus mandíbulas eran una máquina diseñada para la aniquilación, con una presión superior a la de la mayoría de los dinosaurios carnívoros. Sus dientes cónicos no estaban hechos para perforar, sino para triturar. Fracturaban huesos macizos y pulverizaban caparazones de tortugas de más de 1000 kilos con un solo movimiento. No necesitaba morder 2 veces. Un único cierre de mandíbula bastaba para que todo terminara. Sin lucha, sin escape. Lo que lo convertía en una pesadilla era su capacidad para volverse invisible. Cubierto de escamas que se fundían con el barro y las sombras, era una emboscada viva. Solo sus ojos y fosas nasales rompían la superficie, permitiéndole observar y calcular durante horas en un silencio absoluto. En el antiguo sistema Pebas, el error más pequeño significaba la muerte. El mundo no pertenecía a los rápidos ni a los fuertes, sino a los pacientes. Pertenecía al soberano silencioso de las profundidades. Sin embargo, ni siquiera el depredador perfecto pudo detener lo que estaba por venir. El equilibrio comenzó a romperse bajo un cambio que ninguna fuerza bruta podía enfrentar. Cuando el entorno se transformó, el reinado del Purusaurus se apagó, dejando tras de sí una historia de poder absoluto enterrada bajo el lodo del Amazonas. En un mundo de depredadores invisibles, la supervivencia no siempre dependía del ataque,
sino de la resistencia. Ninguna criatura personificó mejor esta estrategia que la Stupendemis, la tortuga más grande de la historia. Más que un reptil, era una muralla viviente, un fragmento del mundo antiguo convertido en hueso y carne. Su caparazón superaba los 3 metros de longitud y su peso los 1000 kilos. Imagina un coche pequeño, vivo, desplazándose con una calma imperturbable bajo el agua turbia. Durante millones de años, este blindaje colosal fue su seguro de vida, permitiéndole habitar el sistema Pebas sin prisa y sin miedo aparente. Sin embargo, ni siquiera esta montaña de hueso era invulnerable. Su caparazón fue suficiente para protegerla de casi todo. Casi. Porque en las sombras del Amazonas existía un depredador capaz de desafiar incluso lo que parecía indestructible. Durante mucho tiempo, se creyó que la Stupendemis era invulnerable. Nada en su entorno parecía capaz de amenazar a semejante gigante. Pero el registro fósil reveló algo que cambió esa idea. Cicatrices, marcas profundas, surcos largos y fracturas antiguas grabadas directamente en el hueso. Heridas que contaban una historia de violencia extrema. Lo más inquietante fue su origen. La forma de las marcas coincidía perfectamente con la dentadura del Purusaurus. Esto significaba que incluso una fortaleza de 1000 kilos era un objetivo para el rey de aquellas aguas. Sin embargo, el detalle más asombroso es que muchas de esas heridas mostraban señales de curación. Estas tortugas lucharon contra el depredador más letal de su mundo y sobrevivieron. Imagina el momento. El agua estallando en una nube de barro, mientras las mandíbulas del Purusaurus se cierran con fuerza devastadora. El impacto sacude el caparazón, convirtiendo el mundo en caos. Y aún así, contra toda lógica, la muralla resistió. El antiguo Amazonas no conocía lugares seguros ni criaturas invulnerables. El tamaño no garantizaba la vida, solo retrasaba lo inevitable. Cada día era una prueba extrema, incluso para los más protegidos. Aún así, la Stupendemis resistió durante millones de años, moviéndose como un testigo silencioso de un ecosistema que hoy parece ficción. Sus cicatrices, grabadas hoy en piedra, son el único registro de cuántas veces sintió la presencia del Purusaurus acechando en la oscuridad. Nos recuerdan que aquel mundo fue real y que en el sistema Pebas hasta las fortalezas podían sangrar. Sin embargo, ni el rey ni la fortaleza eran los únicos habitantes. Mientras los colosos dominaban la superficie, algo más se deslizaba en las profundidades. Un ser silencioso e invisible que no necesitaba un tamaño descomunal para ser letal. Algo que aguardaba el error más pequeño en la penumbra. Y cuando atacaba, el agua ni siquiera tenía tiempo de temblar. En las profundidades turbias acechaba un depredador que no necesitaba velocidad ni fuerza bruta. El Fractocephalus, un bagre gigante de 3 metros y cientos de kilos. Su estrategia era la invisibilidad absoluta. Enterrado en el lodo, detectaba cada vibración y error en el agua mediante sus sensibles bigotes. No atacaba desde los flancos, atacaba desde abajo. Cuando el momento llegaba, simplemente abría su boca y la presa desaparecía en la oscuridad de su garganta. Sin lucha y sin ruido. Un vacío repentino en el fango del que no había escape. Pero incluso este cazador invisible compartía su mundo con algo aún más extraordinario. Un ser que respiraba aire y que, a diferencia de los colosos del sistema Pebas, logró sobrevivir hasta nuestros días. En la frontera entre el agua y el aire, donde la luz lograba penetrar, nadaba una criatura que desafiaba las reglas de su entorno, el Arapaima. En un mundo donde el oxígeno desaparecía bajo el barro y la descomposición, este pez encontró una forma de engañar a la muerte.
con más de 4 metros de longitud y 200 kilos. Su silueta era la de una lanza, viviente deslizándose bajo la superficie. Pero su verdadero poder no era su tamaño, sino su secreto. El arapaima no depende del agua para respirar, sino del aire. Esta capacidad única le permitió prosperar donde otros gigantes se asfixiaban. Si hubieras visto a esta criatura emerger de las aguas oscuras para tomar aire y observarte en silencio, habrías entendido que estabas frente a un superviviente de un mundo perdido. Déjame tu respuesta en los comentarios. Suscríbete para seguir descubriendo criaturas que parecen sacadas de otro planeta, porque lo que viene a continuación revela por qué incluso los gigantes no pudieron escapar del cambio definitivo. En el antiguo Amazonas, el agua era a menudo una trampa de materia en descomposición. Plantas muertas y sedimentos consumían el oxígeno, convirtiendo el río en un entorno asfixiante donde incluso los más fuertes morían lentamente. Mientras la mayoría de los peces estaban condenados a depender del oxígeno disuelto, el arapaima desarrolló una adaptación que cambió su destino. Cada cierto tiempo, emergía hacia la superficie sin prisa y sin miedo. Rompía el silencio con un gesto simple. Abría su boca y respiraba aire directamente del mundo exterior. Mientras otras criaturas se asfixiaban en las profundidades, el arapaima simplemente subía, recargaba sus pulmones y continuaba viviendo. Esta ventaja absoluta lo convirtió en uno de los grandes supervivientes de su era, permitiéndole prosperar en aguas donde la vida parecía imposible. Pero respirar aire no era su única defensa. El cuerpo del arapaima no estaba cubierto por simples escamas, sino por una armadura natural perfeccionada durante millones de años. Cada placa era un prodigio biológico, resistente, flexible y capaz de absorber impactos que desintegrarían a otras criaturas. En un mundo de emboscadas donde el Purusaurus dictaba la sentencia de muerte, el arapaima poseía algo único: una segunda oportunidad. Su blindaje era capaz de resistir ataques frontales lo suficiente para permitirle escapar. En el sistema Pebas, sobrevivir era la única victoria que importaba. Y su armadura era el escudo definitivo contra la extinción. Mientras el sistema Pebas se fragmentaba y el mundo antiguo se transformaba, el arapaima resistió. No solo sobrevivió, se convirtió en un fragmento viviente de una era perdida, un puente entre un pasado imposible y nuestro presente. Incluso hoy, en las aguas del Amazonas moderno, sus descendientes siguen nadando. Siguen emergiendo hacia la superficie para respirar aire, exactamente igual que lo hacían hace millones de años. Cada vez que rompen el silencio del agua, el pasado emerge por un instante. Es el recordatorio de que el antiguo mundo nunca desapareció del todo. En algún lugar bajo la selva, el eco de los gigantes sigue vivo, observando y respirando en el silencio de la eternidad. Durante millones de años, el sistema Pebas fue un mundo completo y cerrado, un ecosistema en equilibrio brutal donde los gigantes gobernaban sin oposición. En esas aguas densas y silenciosas, el tiempo parecía moverse de forma distinta, más lento y profundo. Allí, el Purusaurus acechaba sin rival, la Stupendemis resistía el paso de los siglos y el arapaima desafiaba los límites entre el agua y el aire. Era una armonía perfecta que había tardado eras en construirse, pero que estaba a punto de desaparecer. El verdadero enemigo de aquel mundo no tenía dientes, ni ojos, ni hambre. Era algo mucho más poderoso e imparable: la propia tierra. Al principio no hubo señales, ni explosiones, ni catástrofes repentinas, solo un movimiento imperceptible pero imparable. En el borde occidental del continente, los Andes comenzaron a elevarse. Centímetro a centímetro,
Año tras año, la roca se alzaba hacia el cielo en un proceso tan lento que ninguna criatura podía percibirlo. Pero sus efectos eran inevitables. Las montañas no solo crecían, estaban alterando el destino del nuevo continente. Actuaban como una muralla colosal que fracturó el flujo del agua. Lo que durante millones de años fue un sistema estable, comenzó a transformarse. El agua atrapada en el corazón de Sudamérica empezó a buscar una salida, una dirección. Y cuando finalmente la encontró, el mundo de los gigantes se desmoronó. El descenso fue casi imperceptible al inicio. Primero unos centímetros, luego metros. Las orillas emergieron donde no habían existido en eones, exponiendo el barro espeso a la luz del sol por primera vez. Con ese cambio, el mundo de los gigantes se fragmentó. Los vastos espacios donde el Purusaurus reinó se redujeron a lagos aislados y canales estrechos. Lo que antes era un océano interior se convirtió en una red de trampas. Criaturas que habían vivido en libertad quedaron atrapadas en cuerpos de agua cada vez más pequeños, aislados y frágiles. El equilibrio se rompió definitivamente. Y cuando el equilibrio desaparece, la supervivencia deja de ser una garantía para convertirse en una cuenta atrás. Imagina al Purusaurus. El antiguo rey, que no conoció rival ni límites, veía cómo su mundo se encogía. El agua se retiraba y su imperio se convertía en una prisión de barro. No había enemigo al que atacar ni presa que cazar. Era el propio planeta transformándose bajo su cuerpo. Lo mismo ocurrió con la Stupendemis. Las aguas que la sostuvieron durante generaciones desaparecieron, convirtiendo sus zonas de alimentación en tierra seca. Descubrió, demasiado tarde, que ningún caparazón puede proteger contra el cambio geológico. Incluso supervivientes como el Arapaima enfrentaron un entorno irreconocible. En este nuevo escenario, la fuerza y el tamaño perdieron su valor. Solo aquellos capaces de cambiar drásticamente tendrían una oportunidad. El resto estaba condenado a desaparecer. El final de aquel mundo no fue una muerte, sino una transformación. A medida que las aguas del sistema Pebas se retiraban, algo nuevo tomó forma. Una corriente débil que serpenteaba entre el barro expuesto. Un hilo de agua buscando su camino en un territorio que no había visto la luz en millones de años. Pero ese hilo creció. Alimentado por lluvias interminables y guiado por la inclinación de un continente entero, el flujo se hizo profundo e imparable. Con el paso del tiempo, aquel cauce tímido se convirtió en un río destinado a ser el más grande que este planeta haya conocido. Había nacido el Amazonas. El Amazonas que hoy atraviesa la selva no es solo un río, es un heredero. Cada gota que fluye y cada grano de sedimento que arrastra es el vestigio de aquel océano antiguo que dominó el corazón de Sudamérica. Ese mundo de gigantes que respiraban bajo el agua y depredadores que gobernaban sin oposición desapareció, pero nunca se fue del todo. Permanece aquí, oculto bajo capas de barro, raíces y tiempo. El antiguo mar interior no ha muerto. Solo espera en silencio bajo la selva más grande del mundo. Hoy, el Amazonas parece tranquilo. La superficie refleja el cielo, y el viento apenas altera el paisaje, pero esa calma es engañosa. Bajo el agua existe una memoria antigua que no pertenece al presente, sino a un tiempo donde el Purusaurus se deslizaba como una sombra y la Stupendemis caminaba por el fondo del mundo. Sus cuerpos desaparecieron y sus imperios colapsaron, pero su historia permanece grabada en la piedra y susurrada por el propio cauce. El Amazonas no es solo agua, es un archivo y un guardián silencioso de un pasado que casi nadie puede imaginar. A veces
Cuando la superficie se rompe sin razón aparente, es inevitable preguntarse: ¿qué es lo que realmente permanece ahí abajo? Ahora que conoces la verdad sobre el océano que fue el Amazonas, solo queda una pregunta que cambiará tu forma de ver este río para siempre. ¿Cuántos mundos existieron antes del nuestro? La selva, el barro y el agua no olvidan. La tierra nunca borra su historia, solo la esconde, esperando paciente a que alguien esté dispuesto a escucharla. Bajo la superficie tranquila del Amazonas, descansan los restos de un imperio de gigantes que gobernaron en silencio. La próxima vez que veas sus aguas, podrás olvidar lo que realmente yace debajo. Si este viaje al pasado te ha cautivado, suscríbete y acompáñame. Este planeta aún guarda secretos que desafían cualquier imaginación. Nos vemos en el próximo viaje al mundo que perdimos.